Muy buenos días, estimada profesora, estimados compañeros. Nosotros somos los integrantes del equipo, el ciudadano Germán Briceño, Oscar Castillo Ruiz y José Briceño. En el presente trabajo hemos desarrollado el tema inherente al proceso agrario dentro de la jurisdicción del derecho agrario. El proceso agrario como tal, visto en el derecho agrario, desde el punto de vista estrictamente procesal, se deduce que debe ventilarse para los trámites del procedimiento previsto en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario. La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en la ley. La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debido a la especialidad en la materia, conocerá no solo de los recursos de casación, sino de los asuntos contenciosos administrativos que surjan con motivo de la aplicación. Tienen una sala especial agraria. El juez agrario competente de oficio o a instancia de parte podrá acordar en cualquier estado y grado del proceso la realización de una audiencia conciliatoria como mecanismo de solución alternativa de los conflictos, quedando a salvo el cumplimiento previsto de las formalidades y requisitos que la legislación exige para la homologación de acuerdos sobre los intereses públicos. El procedimiento agrario constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. La omisión de formalidades no esenciales no dará lugar a la reposición de la causa de los procedimientos previstos, que se regirán por los siguientes principios: la inmediación, la concentración, la brevedad, la oralidad, la publicidad y el carácter social del proceso agrario. En cuanto a la competencia, se puede señalar que los jueces de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión a la actividad agraria sobre los siguientes asuntos. Primero, las actividades declarativas, petitorias, reivindicativas y posesorias en materia agraria. 2. El deslinde judicial de predios rurales. 3. Las acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución, servidumbre y demás derechos reales para fines agrarios. 4. Las acciones sucesorias sobre bienes afectados de la actividad agraria. 5. Las acciones derivadas de la permanencia. 6. Los procedimientos de desocupación o desalojo de fondos. 7. Las acciones derivadas de perturbación o daños a la propiedad o posesión agraria. 8. Las acciones derivadas de contratos agrarios. 9. Las indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de la actividad agraria. Las acciones derivadas de créditos agrarios. Las acciones derivadas de uso común de aguas de regadío o de las organizaciones de usuarios de las mismas. Y en general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionadas con la actividad agraria. La introducción y precaución de la causa es el procedimiento oral agrario. Comenzará mediante la demanda oral, sin perjuicio que pueda ser interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para agregarla al expediente contentivo de la causa, y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión, así como los motivos y hechos y fundamentos de derecho que sustentan la demanda, con las pertinentes conclusiones. Una vez admitida la demanda, en el auto de admisión se emplazará al demandado para que ocurra a contestar la demanda dentro de los 5 días de despacho siguientes,
más al término de la distancia que hubiese lugar, contados a partir que conste en auto la citación del demandado o del último de ellos, si fuese válido. Igualmente se ordenará que se libren las compulsas del libelo de la demanda o del acta que haga sus veces, así como las boletas respectivas a objeto de practicar la citación del mismo. En cuanto a la citación, el alguacil deberá practicar la citación personal del demandado dentro de un lapso de 3 días, el cual comenzará a computarse a partir del día siguiente que conste en auto, haberse librado la respectiva boleta de citación. Se le exigirá un recibo debidamente firmado que se agregará al expediente y la misma será practicada en la persona o personas demandadas, en la morada de ellas o el lugar donde se halle. En caso de no encontrarse el demandado o de no poderse practicar personalmente la citación en el lapso fijado anteriormente, el alguacil expresará mediante diligencias las resultas de su misión, ante la cual se librarán carteles, empezando por lo que se procederán a fijar en la morada de este y en otras puertas de los tribunales, emplazando al demandado por dicho cartel para concurrir a darse por citado. En el término de 3 días de despacho, contados a partir del día siguiente al que el secretario haya dejado constancia de los autos de la fecha que se produjo la fijación de carteles, así como la consignación en Gaceta Oficial Agraria, y donde no se hubiese publicado el cartel, apercibiendo de que el caso no acudirá, la citación se entenderá con el funcionario al cual corresponda defenderse de los beneficios de esta ley. Pero, además, practicarse la citación personalmente del demandado a través de cualquier otro alguacil o notificación en la circunscripción judicial del tribunal. Los jueces liberarán la comisión respectiva a los efectos de practicar la citación cuando el demandado se encuentre fuera de la circunscripción donde tenga asentamiento el tribunal. De la reforma de la ley se admite que la reforma de la demanda por única vez, siempre y cuando se produzca antes de contestada la misma. En caso de reforma, el juez deberá pronunciarse dentro de su admisibilidad, concediendo al demandado otros 5 días de despacho para la contestación, sin necesidad de una nueva citación. De la contestación se puede decir lo siguiente, que dentro del lapso de emplazamiento el demandado contestará de la forma oral la demanda, sin perjuicio de que ésta pueda ser formulada de forma escrita. Deberá expresar con claridad si contradice en todo o en parte la demanda, o si conviene en ello total o parcialmente, y la defensa perentoria del querellente, convirtiendo a alegar su defensa. En su contestación, el demandado deberá determinar con claridad cuál hecho involucrado en el libelo admite como cierto y cuál niega o rechaza, expresando asimismo lo que creyere conveniente de alegar. De no ser así, tendrá por admitido aquellos hechos indicados en el libelo. La confesión ficta, si el demandado no diere contestación oportuna a la demanda, se invertirá la carga de la prueba, y si nada probare que le favorezca a la pretensión del actor, no es contraria a los derechos que le tendrá el confeso. En caso de no concurrir el demandado a contestar la demanda durante un lapso del emplazamiento, se abrirá en pleno derecho un lapso de promoción de pruebas de 5 días, a objeto que el demandado pueda comprobar todas las pruebas que le quiera valer, absteniéndose el juez de fijar audiencia preliminar
hasta tanto transcurra dicho lapso. Preconcluido el mismo, sin que el demandado haya promovido prueba alguna, el juez deberá proceder a la sentencia de la causa, sin más dilación, dentro de 8 días siguientes al vencimiento del lapso de promoción. La audiencia de pruebas se verifica la audiencia preliminar y, habiendo sido evaluadas las pruebas ordenadas por la misma, el tribunal fijará dentro de los 15 días calendarios siguientes la fecha y hora que se celebrará la audiencia probatoria. En cuanto a la sentencia, se debe emitir dentro de un lapso de 10 días después de finalizada la audiencia, con el cumplimiento verbal del juez. La sentencia debe extenderse completamente por escrito y ser agregada al expediente, dejando constancia el secretario del día y la hora de su conclusión. El fallo deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. La sentencia definitiva es apelable a ambos efectos dentro de un lapso de 5 días de despacho, computados a partir del día siguiente de la publicación del fallo o de la notificación de las partes, si el mismo hubiese sido publicado fuera del lapso establecido en el artículo anteriormente nombrado. En el procedimiento oral, las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición especial en contrario. Muchas gracias por su atención.